Hello comunidad, ¿cómo están? Hoy les traigo un temazo. ¿Sabían que en América Latina existió un fenómeno llamado el giro a la izquierda entre principios de este siglo y mediados de la década pasada? Bueno, les cuento que yo no conocía de este fenómeno, sino hasta que se me propuso en la maestría hacer una tesis relacionada a este tema. El giro a la izquierda, también conocido como la marea rosada, cambio del ciclo político o la corriente progresista, se trató de un fenómeno político que buscaba reivindicar los derechos de la sociedad. Básicamente, América Latina, luego de las últimas décadas del siglo pasado, llamadas la década perdida, específicamente la década de los 80, quedó bastante golpeadita por las decisiones económicas que se tomaron que terminaron perjudicando a la población y aunque sí hubo mejoras en temas económicos, los índices de pobreza y de desigualdad eran sumamente altos. Básicamente, la población ya no tenía confianza en sus representantes políticos, ni los de derecha, ni tampoco los de izquierda. Luego haremos unos videos más detallados de qué trata ser de izquierda y de derecha. Y esta falta de confianza hizo que las personas demandaran un cambio en la forma de hacer política pública. Y eso es lo que conocemos como el giro a la izquierda o cambio de ciclo político. Realmente, si revisan la literatura, la mayoría de los casos que se estudian son Venezuela, Bolivia y Ecuador, porque en estos tres países el cambio del ciclo político fue muy llamativo, básicamente porque estuvo gobernado por partidos políticos novedosos, eran partidos políticos de izquierda y además que proponían unas políticas demasiado novedosas, básicamente que estaban en boga a los cambios que la sociedad necesitaba. Pero este fenómeno no solamente ocurrió en estos tres países, sino que de los 19 países de América Latina, solo 3 no estuvieron gobernados por gobiernos de corriente de izquierda. Sí, entiendo, es debatible. Algunos autores toman algunos países como que no fueron parte de este cambio del ciclo político y otros que no, pero por acá te voy a dejar un cuadrito de los países que se consideran que estuvieron dentro del cambio del ciclo político y en los periodos en los que estuvieron. La literatura dice que estos países no fueron para nada similares. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué se trata de un mismo cambio de ciclo político? O sea, ¿qué los hace ser parte de un mismo cambio de ciclo político si los estudiosos de los temas políticos los clasifican o hacen subcategorías clasificando a los gobiernos dependiendo de si fueron más radicalistas que otros, etc. 1. Estos gobiernos querían reivindicar a la sociedad y fortalecer los procesos democráticos. Entonces condujeron políticas con la finalidad de hacer reformas a las leyes que promoviera el referéndum y que la gente votara y se sintiera parte del Estado y parte de las instituciones. 2. Porque estos gobiernos querían, de cierta manera, poder mejorar las condiciones políticas y económicas de los países que se habían visto debilitadas en las décadas anteriores. Porque muchas de las izquierdas de décadas pasadas habían traicionado a la población y a sus ideales. Y finalmente trataban de implementar políticas post-consenso de Washington, una vez más para reivindicar a la población. Te leo textualmente de mi tesis. Buscaban la justicia social, la equidad, la reducción de la pobreza a través de la redistribución del ingreso y del crecimiento económico inclusivo. Como les dije, los procesos no fueron iguales en todos los países y de hecho hay quienes se cuestionan si realmente podría llamarse como un mismo cambio de ciclo político. No obstante, es un fenómeno bien interesante porque fue un momento de la historia en el que muchísimos países estuvieron gobernados por
partidos políticos de izquierda. Así que si tú eres venezolano como yo, pues te darás cuenta que el chavismo no fue un episodio aislado solo de Venezuela, sino que ese episodio se replicó en otros países. Hay algunos países que siguen con su giro a la izquierda, como es el caso de Bolivia, y otros donde su giro a la izquierda cambió, como es el caso de Ecuador. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? La gente lo que buscaba al votar por estas personas era básicamente nueva representación política, gente que le representara, que respondiera a sus necesidades, pero que además hablara su mismo lenguaje. ¿Se acuerdan de Chávez? Cambió la manera de vestir, a cómo se vestía normalmente un presidente. Las palabras que utilizaban eran menos formales versus antiguos presidentes. Digamos que era más como el venezolano común. Bueno, eso es lo que buscaba la gente, alguien que hablara su lenguaje y que le entendiera. Y además, que ofrecieran una propuesta política distinta a lo que ya se había propuesto anteriormente. ¿Estuvo bien o estuvo mal este fenómeno? La verdad es que no hay respuesta a ello. Simplemente fue un fenómeno político y es parte de la democracia, la alternabilidad política. De hecho, en la actualidad se está hablando de un nuevo cambio del ciclo político, es decir, de un giro a la derecha en América Latina. Hay un libro que me quiero leer al respecto. Conocer de nuestra historia política es fundamental para no cometer los errores del pasado. Recuerden, los políticos nos representan, toman decisiones para nuestro bienestar. Y no solamente el mío, sino el tuyo, el de todos. Y además, lo más importante es que no importa quién esté gobernando, lo importante es que se respete la democracia y los derechos humanos. Sin ellos, simplemente no hay manera de cómo salir adelante. Así que estos cambios del ciclo político más bien deberían ser una invitación a qué maravilloso que haya alternabilidad política, porque esto promueve la competencia y por ende cuando hay competencia sabemos que las personas lo quieren hacer mejor, es decir, nuestros gobernantes van a querer ser los mejores para poder ser reelegidos. Así que no votes por cualquiera, vota por la mejor opción, quien te proponga lo que tú estás buscando y lo que el país necesita. Adiós, yo soy Antonella del Vecchio y esto fue un espacio en Ciudadanía con Conciencia.